Bueno, vamos a hablar sobre la replicación. Voy a darles una pequeña introducción. La célula copia su genoma en cada división celular a fin de transmitirlo a cada una de las células hijas. Cada cadena de ADN contiene una secuencia de nucleótidos que es exactamente complementaria a la de su pareja, por lo que cada una de ambas parejas puede actuar como un molde para la síntesis de otra cadena complementaria. Esto capacita a la célula para copiar o replicar sus genes antes de pasarlos a sus descendientes. De acuerdo al modelo de Watson y Crick, propusieron un mecanismo de replicación semiconservativa, según el cual, en el momento de la replicación cromosómica, la molécula de ADN se abre por el medio y las bases apareadas se separan a nivel de los puentes de hidrógeno. A medida que se separan, las dos cadenas actúan como moldes o guías, cada una dirigiendo la síntesis de una nueva cadena complementaria, a lo largo de su extensión utilizando las materias primas de la célula. La complementariedad de bases solo permite dos tipos de apareamiento, timina con adenina y guanina con citosina. De esta manera, cada cadena forma una copia de su cadena original y se producen dos réplicas exactas de la molécula. Se denomina semiconservativa porque cada molécula hija se conserva una cadena vieja de la generación progenitora y sirve de molde para la síntesis de una cadena nueva. Sin embargo, el modelo de Watson y Crick de replicación semiconservativa no era el único modelo propuesto. Existen tres modelos hipotéticos de replicación del ADN. En cada diagrama, las cadenas originales están de un color y las cadenas recién reaplicadas se muestran en otro color. En la teoría conservativa, cada una de las dos cadenas del ADN progenitor se replica sin separación de las cadenas. En la primera generación, una molécula hija es todo ADN viejo y la otra es todo ADN nuevo. En la replicación semiconservativa, las dobles hélices progenitoras se abren y cada una de las dos cadenas sirve para un molde para una cadena nueva. En la primera generación, cada doble hélice hija tiene una cadena vieja y una nueva. En la teoría dispersiva, durante la replicación, las cadenas progenitoras se rompen a intervalos y los segmentos replicados se combinan en cadenas con segmentos de las cadenas progenitoras. Todas las dobles hélices hijas son en parte viejas y en parte nuevas. Ahora vamos a hablar sobre los mecanismos generales del ADN. La replicación es un proceso que ocurre solo una vez en cada generación celular. En la mayoría de células eucariotas, este proceso ocurre durante la fase S del ciclo celular y conduce a la mitosis, pero durante la formación de gametos como los espermatocitos y ovocitos primarios en humanos conduce a la meiosis. Los mecanismos de replicación se describieron originalmente en bacterias, en especial en la Escherichia coli. Posteriormente se estudiaron en levaduras y células eucariotas en cultivo. La iniciación de la replicación del ADN, tanto en procariotas como en eucariotas, comienza en una secuencia específica de nucleótidos llamada origen de replicación. La replicación requiere de proteínas iniciadoras y diferentes enzimas que ayudan a separar las dos cadenas complementarias, de manera que cada una sirve de molde para la adición de nucleótidos. Para que ocurra la síntesis de una nueva cadena complementaria de ADN, es necesaria la cadena vieja, que sirve de molde, pero también la de una secuencia de inicio para la nueva cadena que permita que otra enzima, una ADN polimerasa, prolongue la cadena. Esta secuencia de inicio, conocida como cebador o primer, está formada por nucleótidos de ARN. En la cadena simple del ADN abierto, la síntesis del cebador de ARN es catalizada por la enzima ARN primasa. Sin el cebador, la ADN polimerasa no puede actuar. Si se observa el ADN en replicación con el microscopio, la zona de síntesis aparece como un ojo llamado burbuja de replicación, donde la enzima helicasa empieza a separar las cadenas viejas. La molécula empieza a formar una estructura NY, conocida como horquilla de replicación. Dentro de esta horquilla, la ADN polimerasa 3
sintetiza las nuevas cadenas complementarias de ADN. La ADN polimerasa 3 añade nucleótidos uno por uno a las cadenas en crecimiento. Además, verifica que cada nucleótido sea colocado correctamente. La replicación avanza en forma bidireccional. Okazaki encontró que aunque la cadena 5' a 3' se sintetiza correctamente como una sola unidad, la cadena 3' a 5' se sintetiza de manera descontinua como una serie de fragmentos, cada uno de los cuales es sintetizado en la dirección 5' a 3'. La cadena que crece de manera continua se conoce como cadena líder y la cadena que se sintetiza por fragmentos, cadena rezagada. La síntesis de la cadena líder requiere un único cebador en un único sitio, pero la síntesis de los fragmentos que forman la cadena rezagada, los fragmentos de Okazaki, requieren múltiples cebadores dispuestos a intervalos. Luego de que la ADN polimerasa 3 alarga estos cebadores, todos los fragmentos de ARN de la hebra rezagada son degradados y reemplazados por ADN. La ADN polimerasa 1 coloca nucleótidos de ADN, donde habrá nucleótidos de ARN, luego de que el cebador es degradado y otra enzima, la ligasa ADN, une todos los fragmentos. Otras enzimas implicadas en la replicación es la helicasa. Estas enzimas rompen puentes de hidrógeno que unen las bases complementarias y unen la hélice en el origen de la replicación. A medida que las cadenas de la hélice se separan, las porciones de la doble hélice se enrollan más y más. También está la topoisomerasa, que es la que rompe y reconecta las cadenas de la hélice, permitiendo que giren y se aliviane la tensión causada por la apertura de la hélice durante la duplicación. Las proteínas de unión a cadena simple, las SSB, se unen a cada cadena de la doble hélice, una vez separadas, evitando que se retuerzan. La ARN primasa sintetiza al cebador de ARN. La ADN polimerasa 3 sintetiza a las nuevas cadenas complementarias de ADN. La ADN polimerasa 1 coloca nucleótidos de ADN donde hubo nucleótidos de ARN luego de que el cebador es degradado. Bueno, ahora voy a decir algunas cualidades de todas las ADN polimerasas. Una cualidad de todas las ADN polimerasas es la precisión con que realizan la replicación, estimándose en Escherichia coli que se comete un error de cada 109 de 1010 nucleótidos, lo cual es en el cromosoma de Escherichia coli supone un error cada 1000 a 10.000 replicaciones. Estos errores son corregidos por las mismas polimerasas mediante una actividad enzimática independiente. La actividad exonucleasa 3' a 5'. Esta actividad le permite eliminar el último nucleótido incorporado si este es erróneo, para a continuación seguir con la polimerización. Esta capacidad de corrección mediante la discriminación entre bases correctas e incorrectas mejora la precisión de la replicación. Si se añade el hecho de que además existen otros sistemas de corrección que actúan después de acabada la replicación, puede observarse la fidelidad y garantía del proceso. Bueno, también la replicación del ADN en procariotas tiene algunas características, como por ejemplo que es muy similar a la que ocurre en procariotas. Las histonas antiguas se fusionan con la hebra conductora y son más lentas 10 veces por la existencia de histonas. Los fragmentos de Okazaki más pequeños generalmente contienen 135 nucleótidos. Ocurre durante la interfase en el periodo 0, fase S del ciclo celular. También es que ocurre siempre en el interior del núcleo y que gran número de replicaciones u horquillas.
También un dato es que la metilación es para que la polimerasa no se vuelva a replicar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la transcripción. Para empezar, la transcripción es para pasar de DNA a RNA y generar un transcrito. Fue adoptado por la evolución para tener un mensajero capaz de llevar la información almacenada en el DNA de forma parcializada, ordenada y regulada. El resultado de la transcripción es una molécula de RNA llamada transcrito. Hay 3 tipos de ARN polimerasa. La principal es la ARN polimerasa 2, que es en la que más nos enfocamos en la transcripción, que está diseñada para, entre otros RNA, sintetizar a los mensajeros. También está la ARN polimerasa 1, que es la que sintetiza los precursores del ARN ribosómico. Y está la ARN polimerasa 3, que es la que transcribe los precursores de los ARN transferentes. Bueno, ¿qué es la RNA polimerasa? Esta sirve para pasar de DNA a RNA y es una enzima grande y está constituida por 5 subunidades, 2 alfa, 2 beta y un sigma. Es una enzima completa y es denominada oleoenzima y se divide en 2 componentes principales. En una enzima central, que es denominada core, formada por las subunidades 2 alfa y 2 beta, y el factor sigma, que es un polipéptido. Sigma significa que se amarra al ADN para que puedas avanzar. Para que uno pueda avanzar, se tiene que quitar. Los nucleótidos tienen que tener 3 grupos fosfatos para la transcripción. La RNA polimerasa solo se une al promotor y la RNA polimerasa necesita de zinc y magnesio. Todas las enzimas van de 3' a 5' y copian de 5' a 3'. En la terminación, la ARN polimerasa se mueve a lo largo del molde sintetizando RNA hasta que encuentre una secuencia terminadora. Se dejan de añadir nucleótidos a la cadena naciente de ARN, liberando el producto completo que se disocia del ADN. Las proteínas Rho las genera la bacteria. Promueven el proceso de terminación de la transcripción. Es en el ribosoma donde se hace la traducción. Los exones siempre empiezan con G y terminan con AG. El intrón inicia con GU y termina con AG, y a la mitad hay una A. La metilguanosina son 3 grupos fosfato y un grupo metil, y empieza desde la 5', que es en donde está la adenina, la guanina, y en la 3' están donde están las polías. Las secuencias consenso son secuencias que no cambian y son bases nitrogenadas que nunca cambian. Bueno, el proceso de transcripción ocurre en el núcleo celular, donde la enzima ARN polimerasa 2 lee una serie llamada gen, donde sintetiza una molécula de ARN complementaria al ADN original, conocida como ARN mensajero. Este se somete al 5-capping, al splicing, al corte y poliadenilación para así salir del núcleo al citoplasma, donde va a ser traducido en proteínas. La información genética fluye del ADN al ARN a través del proceso de transcripción y luego del ARN a las proteínas mediante el proceso de traducción. Hay partes que conforman un gen, como por ejemplo, el ADN, que compone un cromosoma humano, contiene miles de genes. Un gen es una secuencia de ADN que contiene información necesaria para la síntesis de ARN. Hay varios tipos de ARN, pero nos centraremos en los genes que, al ser transcriptos, producen ARN mensajeros, que luego van a ser traducidos en proteínas. Antes del comienzo de cada gen se encuentra una región del ADN denominada promotor, que no es más que una determinada secuencia de ADN que será el sitio de unión para varias de las proteínas necesarias para la transcripción. En el gen se encuentran los intrones y exones.
recordemos que el exón es la región del gen que se mantendrá en la molécula de ARN maduro y que es codificante. Luego viene el intrón, que es una región que no contiene información para producir proteínas y no permanece en la molécula madura final del ARN mensajero. Bueno, entonces el promotor, contiene en su interior una secuencia denominada caja Tata, por su gran cantidad de nucleótidos como la adenina y la timina. A este promotor se le unen los factores de transcripción basales, que son las proteínas TBP. Se une a la caja Tata y luego se unirán aún más proteínas al promotor. Estas regulan la transcripción y permiten que la ARN polimerasa 2, que es la principal enzima que cataliza el proceso de transcripción, finalmente se una. La ARN polimerasa 2 es la cual se une al promotor de gen que contiene la información necesaria para la síntesis de ARN mensajero. La ARN polimerasa 2 tiene de 25 a 30 pares de bases, río abajo del promotor, en donde en este punto se encuentra casi lista para transcribir. Este sitio donde comenzará a transcribir se le conoce como sitio +1. Para empezar a transcribir, que esté río arriba, esté presente una secuencia de ADN llamada Enscheiser, a la cual se le pega un factor de transcripción, que básicamente es una proteína encargada de regular la transcripción de dicho gen. Cuando la proteína, que es el factor de transcripción, se une al Enscheiser, el ADN se dobla y se conecta a través de una proteína mediadora. Esto permite activar la ARN polimerasa 2 para comenzar a transcribir. De esta manera ya puede empezar la siguiente fase, que es la elongación. En la elongación es en donde la ARN polimerasa leerá la hebra de abajo, es decir, la hebra molde, la no codificante, la que va de 3' a 5', y fabricará un ARN de 5' a 3', utilizando ribonucleótidos trisfosfatos, como por ejemplo el sutrato. El producto de ARN es complementario a la hebra molde, la no codificante, la de 3' a 5', y casi idéntico a la otra hebra, a la que sí es codificante y la que va de 5' a la 3'. Y se dice que es casi idéntica porque durante la síntesis de ARN, todos los nucleótidos de timina presentes en la cadena codificante son reemplazados por nucleótidos de uracilo en el ARN transcripto. Así se comenzará a formar el transcripto primario, que es el ARN mensajero sin modificar. El ARN sufre modificaciones en su estructura. Algunas de las modificaciones son en el 5' el CAP, el splicing y el corte y poliadianilación. Empecemos con el 5' CAP. Es la modificación que ocurre al comienzo del ARN en el extremo 5', que consiste en el agregado de un nucleótido modificado de guanina, la 7-metil-guanosina trisfosfato. Este capuchón protege al ARN mensajero de la degradación por las enzimas ribonucleasas, como la XRN2, que de otro modo se unirían al extremo 5' libre y degradarían al ARN mensajero. Además, el CAP facilita el reconocimiento de los ribosomas hacia el ARN mensajero en el momento de la traducción, lo que permite la síntesis de las proteínas. Además del 5' CAP, también está el splicing o el empalme de ARN, que es en donde se eliminan los intrones y se unen los exones mediante splicisoma, que es un complejo de proteínas. Estas reconocen secuencias consenso, la GU y la AG. Estas se encuentran al comienzo y al final, respectivamente, de todos los intrones. Y hay una tercera secuencia principal, denominada consenso de ramificación, que en el primer paso se rompe la conexión entre consensador y el exón, formando un lazo covalente entre la G del consensador y la A
del consenso de ramificación. En el segundo paso, se une el extremo 3' del exón 1 al exón 2, rompiendo la unión fosfodiéster entre la G del consenso receptor y el exón 2, uniéndose así los exones. Mientras tanto, el intrón eliminado se degrada. Los intrones cumplen un papel fundamental en el splicing alternativo, que el splicing alternativo es un proceso que permite a un gen realizar varias versiones de ARN mensajeros maduros al combinar diferentes exones de él. En el otro extremo del mensajero y el mensajero 3' tiene lugar el corte y poliadenilación. Este proceso ocurre en el último exón del ARN mensajero y se identifica como último la secuencia consenso, la AAUAAA, que es la adenina y el uracilo. Esta señal se llama señal de poliadenilación. Esta señal es la que les indica a las enzimas dónde unirse para que así de 15 a 17 nucleótidos río abajo en el sitio del corte y poliadenilización, estas enzimas rompan la unión fosfodiéster con el resto del ARN para que posteriormente otra enzima, que es la polimerasa, agregue de 100 a 200 nucleótidos de adenina en el extremo cortado de ARN para formar una cola de polía. Además de favorecer la traducibilidad del mensajero, esta brinda una mayor estabilidad y lo ayuda a ser exportado del núcleo al citosol. Mientras tanto, la ADN polimerasa 2 se irá transcribiendo aún habiéndose producido el corte y agregado la cola de polía. El ARN que se está sintetizando no codifica nada y este tiene el extremo 5 libre donde no se encuentra CAP, y al no estar CAP, ese extremo 5' es presa fácil para las enzimas ribonucleasas, en donde se unen a ese extremo 5' libre donde no hay ningún CAP y comienzan a degradar el ARN. Entonces, ya que se une ese extremo 5' libre, comienza a degradar el ARN hasta chocar con la ARN polimerasa 2, desestabilizando así su unión con el ADN y haciendo que ésta se despegue, produciendo así la terminación de la transcripción. El ARN maduro sale del núcleo y se dirige al citoplasma, comenzando la traducción. Entonces, para reducirlo, recordemos que el splicing se da casi al mismo tiempo que las polías. Y quiere decir el splicing corte y empalme. Y cuando el exón 1 se pega al 2 se llama transesterificación. Busca secuencias con caso, corta con 5', empalma con la adenina, corta en 3' y transesterificación donde se conectan los exones. En el splicing alternativo es el mecanismo en el cual no solo se remueven nitrones y exones, sino se generan nuevos mensajeros y diferentes proteínas. Ahora vamos a hablar sobre el modelo Operon, que es un gen regulador que codifica y expresa una proteína represora. Esa proteína se une al operador y en el operador hay genes para que la función del operador sea pertinente. Al promotor se le une la ARN polimerasa. Hay dos tipos de operones, los inducibles y los reprimibles, que van de acuerdo al mecanismo de control. Está el operón lactosa, que es la polimerasa, se une a su promotor y se transcriben los 3 proteínas y un mensajero. La lactosa induce la expresión de los 3 genes y pues ahora vamos a hablar sobre la traducción. Es un proceso por el
el que la secuencia de nucleótidos de un mRNA determina la estructura primaria de una proteína. Aparato decodificador más la secuencia primaria de polipéptidos. En los ribosomas está la RNA más la proteína, que es el lugar de la síntesis. La tRNA es el portador de aminoácidos y la mRNA es el portador del mensaje cifrado. Los factores adicionales es el IF, EF, RF, que son los enlaces fosfatos. En la separación de componentes mediante centrifugación en gradiente de sacarosa, que es la velocidad de sedimentación, la es Cedreberg. En la traducción, cada 3 nucleótidos se separan, que se le llama triplete o codón, y empieza cuando encuentras el auge. Primero se localiza el auge y termina cuando encuentras el stop. Entonces, en el tRNA está el 5' del grupo fosfato, en la 3' está el aminoácido, que es el del OP y el anticodón. El anticodón es para leer al mensajero y se separa cada 3 nucleótidos. Los codones de paro es el AMPAR, el ópalo y el ocre. Y más de una secuencia te va a dar el mismo aminoácido y eso se le llama degenerado. El ribosoma tiene 2 unidades, la subunidad menor y subunidad mayor. El ARN ribosomal se divide en el sitio A, en el sitio P y en el sitio E. Se acoplan para generar 3 sitios. En los eucariontes son 80 S y en los procariotas 70 S. Dentro hay un montón de RNA ribosomales. El ADN ribosomal, que es el 16S, solo se encuentra en bacterias y sirve porque tiene una secuencia que localiza la secuencia Shine del GAR. Y esta nos ayuda a reconocer que hay una metionina auge y que cerca se empieza la traducción. Las procariotas, su metionina está formilada. Por ejemplo, que dice metionina y aparece una F. En la iniciación, el formilmetionina, el aminoácido inicial, todas las proteínas tienen F-met en el extremo y terminan en E. coli. El complejo de iniciación es que requiere un GTP. La subunidad 30S más RNA más tRNA metilado más 3 factores de iniciación. La secuencia de Shane del Garmo y 6RNA en la 3', complementario con el mRNA 5', en eucariota la caperuza 5', la 7-metilguanosina. La subunidad 50S se une al complejo, el sitio A, que es el aminoácido, entra al nuevo tRNA, el sitio P, que es el peptil, crecimiento de la cadena pelipéptica, y el sitio E es la salida del tRNA desacilado. La iniciación, primero en eucariotas se busca el CAP en lugar del Shine en el ribosomal 18S. En segundo, la subunidad mayor se pega a la subunidad menor. Y en el tercer paso, solamente el primer tRNA se une al P sitio, donde todos los demás de A sitio. Bueno, en la elongación, que es en el sitio P y en el A, el enlace peptídico tRNA se van y quedan en los enlaces. Entonces el enlace peptídico es la unión de aminoácidos donde se pierde agua, que es donde ocurre la condensación. Entonces, para la terminación, no hay tRNA para secuencia de paro, y cuando encuentras uno, que es un factor de liberación, que se une a la secuencia terminadora, y de ahí se desemblanza toda. Pues también recordemos que no codifica ningún aminoácido, es un codón sin sentido, y es una disociación del ribosoma, y el factor de liberación o terminación y un GTP liberan las proteínas del ribosoma. Bueno, entonces en la traducción vamos a recordar un poco sobre la transcripción para así pasar a la traducción. Recordemos que el ADN está hecho de bases nitrogenadas
como por ejemplo la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Y en la transcripción, el ADN se forma de idéntica, pero en forma de ARN. Lo único que cambia es que la base nitrogenada de adenina se la cambia a uracilo. Entonces, el ARN mensajero llega al ribosoma y el ribosoma recordemos que se divide en dos partes, en el sitio A y en el sitio P. El ARN llega al ribosoma y llega al sitio A y llega el segundo ARN, que es el ARN de transferencia. Entonces recordemos que el ARN mensajero tiene muchas bases nitrogenadas, es larguísimo, y el ARN de transferencia solo tiene 3 bases nitrogenadas, que es la adenina, el uracilo y la citosina. Cada uno de los ARNs de transferencia trae cargando un aminoácido. Aquí es donde la base nitrogenada cambia a aminoácido. Entonces cada aminoácido tiene un código, por así decirlo. Y por ejemplo, si es UAC es una metionina. Y si es ACU es otro tipo de aminoácido. Entonces, ya que llegó el ARN mensajero al ribosoma y se empiezan a acercar todos los ARN de transferencias y empiezan a ver pues en dónde se pueden ensamblar y se van ensamblando por bases nitrogenadas de 3 en 3, como por ejemplo el AUC se va a ensamblar por los contrarios. Por ejemplo, AUC, que es adenina, uracilo y guanina, se ensambla con contrarios, que en lugar de adenina va uracilo, en lugar de uracilo va adenina y en lugar de guanina va citosina. Entonces, el ARN de transferencia que trae el código UAC, pues lo va detectando rápido y se sitúa en esa parte del ARN mensajero. Entonces, el chiste es que todos los ARNs de transferencia se empiezan a ensamblar en la parte del ARN mensajero. Entonces se van ensamblando en todo el ARN mensajero. Esto se maneja pues ya de 3 bases nitrogenadas en 3. Van de 3 bases nitrogenadas en 3. Van de 3 en 3. Entonces, a 3 bases nitrogenadas del ARN mensajero se les llama codón. Y a las 3 bases nitrogenadas del ARN de transferencia se les llama anticodón. O sea que pues el codón tiene que ir unido con el anticodón. Entonces, en el ribosoma, en el sitio A, recordemos que hay 2 sitios, el A y el P. Bueno, pues en el sitio A, se empiezan a ensamblar los codones del ARN mensajero con los anticodones del ARN de transferencia. Se van ensamblando y pues una vez ensamblados ya correctamente, los aminoácidos ya están formados, como por ejemplo, o sea, los aminoácidos, ya una vez que se ensamblan correctamente, se forman los aminoácidos correctamente, como por ejemplo, como lo habíamos dicho, como en códigos. UAC es la metionina, AUC es otro tipo de aminoácidos. Entonces, ya ensamblados, los aminoácidos están formados correctamente. Esto se empieza a pasar al sitio P del ribosoma. Del sitio A pasan ya ensamblados y ya bien formados, pasan al sitio P. Entonces, la cadena entra al sitio P del ribosoma y entra el tercer ARN, porque es ARN mensajero, ARN de transferencia, y entra el tercer ARN, que es el ARN ribosomal, que entra en el sitio P. Entonces, pues, en pocas palabras, el
ARN ribosomal junto con otras enzimas empiezan a ensamblar a todos los aminoácidos, la metionina, la guanina, etc, etc. Entonces, esto sucede en el sitio P, ¿vale? Bueno, entonces, así, mientras en el sitio A se enlazan los codones con los anticodones, pues recordemos que en el sitio P, ya que están ensamblados los anticodones con los codones, lo que se hace pues es ir uniendo los aminoácidos. Una vez unidos los aminoácidos, ya todo va saliendo del ribosoma, y cuando va saliendo se separan los aminoácidos de las cadenas de ARN. Las cadenas de ARN se van por un lado y los aminoácidos se van unidos por otro lado. O sea, ambos se separan y se salen del ribosoma y cada quien se va por su lado. Entonces, estas cadenas de ARN son reutilizadas para otra vez hacer este proceso con otras proteínas. O sea, se reutilizan las cadenas de ARN para volver a hacer este proceso con otras proteínas. Entonces, ya por último, la cadena de aminoácidos se va por otro lado y se empiezan a enrollar, a tomar forma, y es cuando se vuelve la proteína. Y ya por último vamos a hablar sobre el código genético, que pues básicamente nos explica sobre la hipótesis de tambaleo, que en la primera y la segunda base son reconocidas, la tercera, o sea, son reconocidas, todo bien, y en la tercera se cambian, o sea, es cambiante, no es rígido. Y para ahorrar tRNAs, o sea, esto se ocupa para ahorrar tRNAs. Aproximadamente tenemos 50 tRNAs. Entonces, la peptidoseñal, ya habíamos hablado de ella, es la que manda a las proteínas a dónde ir. O sea, en el citosol se pliegan y es donde indica dónde ir, y en el retículo plasmático alguien tiene que decirle a dónde ir. O sea, en el citosol se pliegan automáticamente. Y estas indican a dónde ir, pero en el retículo plasmático alguien tiene que decirles a dónde ir, o sea, no son autónomas. Entonces, el sistema poliorribosomas es cuando muchos ribosomas que están traduciendo una proteína. Esto quiere decir el sistema poliorribosomal. Entonces, las proteínas, 90% del citosol, se autopliegan. O sea, ellas solitas se pegan. Y en el retículo plasmático ya habíamos dicho que no. Alguien las tiene que ayudar. Entonces, ¿qué necesitamos para llegar al citosol? Una peptidoseñal que nos indique a dónde tenemos que ir. Entonces, la SRP es una proteína que reconoce el peptidoseñal. Acordémonos que para llegar al citosol necesitamos la peptidoseñal, y que es la CRP, es una proteína que reconoce esta señal del péptido. Entonces, una proteína de retículo endoplasmático necesita una señal del péptido, el péptido señal. Entonces, una proteína de retículo endoplasmático necesita una péptido señal. Esta se reconoce por la proteína CRP. Entonces, la CRP se une al receptor y se abre una proteína llamada translocón. Este translocón se sintetiza la proteína y solo tiene estructura primaria. Entonces, en el translocón solo se sintetiza la proteína y solo se sintetiza una proteína, que es la estructura primaria. Faltan la estructura secundaria y la estructura terciaria. Entonces, las proteínas chaperón y chaperoninas son las que ayudan a estructurar, a adquirir la estructura secundaria y la terciaria, porque recordemos que el translocón solo nos sintetiza la estructura primaria, necesitamos la secundaria y la terciaria. Entonces, las proteínas que son llamadas chaperón y chaperonina son las que nos ayudan a adquirir esta estructura secundaria y terciaria. Entonces, el sistema GRO es el protosoma. Se le dice sistema GRO o el protosoma.
son las proteínas que están mal plegadas, y esto quiere decir que si no están bien, o sea, no pegaron bien en cualquier estructura, las vuelve a degradar y las vuelve a empezar. Entonces, las proteínas siempre tienen que tener su estructura primaria y secundaria y terciaria. O sea, siempre deben de tener primaria, secundaria y terciaria. El traslocón solo nos da la estructura primaria. Entonces necesitamos de las proteínas llamadas chaperón y chaperoninas, que son las que nos van a ayudar a adquirir la estructura secundaria y terciaria. Entonces, si alguna de estas estructuras están mal plegadas, necesitamos del sistema GRO, que es el protosoma, que son las que nos van a ayudar a degradar estas proteínas y a volverlas a sintetizar o volverlas a empezar.